Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vean, hoy vamos a abordar un tema desde una perspectiva jurídica, porque consideramos que es muy importante entender lo que está sucediendo. Sabemos que hay muchos factores en estos momentos políticos y se están emitiendo muchos distractores. Y es que los diputados de Libre esta semana intentaron varias reformas políticas de mucho impacto en la población hondureña. Justamente el diputado Barrios pretende eliminar las funciones a las Fuerzas Armadas en el sentido de que no garanticen la alternabilidad en el poder, que significa que si esto, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir si hay un proceso de reelección. Aunque hay que ser realistas, la verdad es que lo permitieron cuando Juan Orlando Hernández. Entonces, esta paradoja, las Fuerzas Armadas realmente tendrían que revisar su rol ante la sociedad. En eso sí estamos claros. Porque ¿para qué tener una normativa que no se cumple? Solo se cumple para unos. Se aplicó a Manuel Zelaya Rosales, pero no se aplicó a Juan Orlando Hernández. Y ahora pues estas decisiones los están volviendo a volver en el ojo del huracán. El diputado Andrés Castro, un suplente, propone eliminar las personerías jurídicas de los partidos políticos y plantea varias opciones, que no deja de tener razón. Pero justamente en este momento en que también está en juego la presidencia de la Corte, la presidencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta que nos hacemos, ¿debe realmente las Fuerzas Armadas garantizar la alternabilidad en la presidencia de la República? Esa es una de las preguntas que vamos a hacer. ¿Son cortinas de humo o intentos de reelección o establecer una Asamblea Nacional Constituyente? Porque hay que ser claro, Mel ha dicho claramente, no reelección, pero otros adeptos hablan de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero también está el juicio de Juan Orlando Hernández en Nueva York, que justamente va a tener muchas repercusiones. Pero ¿por qué es el botín más preciado en este año la presidencia de la Sala de lo Constitucional? Sobre estos temas, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. En medio de la polémica generada por la propuesta del diputado del Partido Libertad y Refundación, Ramón Barrios, para modificar el papel de las Fuerzas Armadas en la garantía de la alternabilidad presidencial, diversos sectores han reaccionado, entre ellos exmiembros de la institución castrense, quienes catalogaron a dicha medida como una violación a la Constitución. Hay un afán desde el poder descentralizarlo, de mantenerlo cooptado, de que todas las instituciones pierdan su capacidad de balance de poder, su capacidad para poder intervenir desde el marco constitucional para evitar los abusos del poder. Es una violentación a lo que es el balance de poder y a lo que son las facultades institucionales en situaciones o en escenarios en los cuales, como este que está viviendo Honduras, todo es un riesgo. La propuesta de Barrios argumenta que las Fuerzas Armadas deben desvincularse de funciones políticas, dejando únicamente responsabilidades relacionadas con la integridad territorial, soberanía y el mantenimiento de la paz. Aquí el asunto no es de que las Fuerzas Armadas tengan o no esa potestad, sino de garantizar que existan instituciones democráticas fortalecidas y se respete la Constitución de la República. Si hay respeto a la Constitución, las Fuerzas Armadas no tendrían por qué estar interviniendo nunca. Algunos sectores creen que todo esto tiene un trasfondo. Si recordamos, directamente en el 2009 fueron las Fuerzas Armadas las que evitaron que Mel Zelaya continuara en el poder, ¿sí? Por eso es gran importante este artículo, pero si se modifica ya no va a haber directamente esa potestad para que las Fuerzas Armadas puedan evitar que pase esto. Tiene un trasfondo y más que todo preocupa porque no hay una rotación en los magistrados y recordemos que para que se modifique este artículo tiene que pasar por la Sala de lo Constitucional, ya que es un artículo pétreo. Asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es una función constitucional que debe preservarse, indicaron organizaciones de derechos humanos. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.
Vean, esta información generó tanta controversia que muchos la califican como una cortina de humo, porque el propio expresidente Manuel Zelaya Rosales, en su cuenta de Twitter, desautorizó al diputado Barrios que esta sea una línea de partido. Y él reitera de que no a la reelección. Pero bueno, así son los políticos. La situación es que por mientras en el Congreso nos tienen entretenidos, como nos han tenido entretenidos durante los últimos 6 meses, en la Corte todos andan tras un botín. Y es el control de la Sala Constitucional. Trasciende, que no está confirmado, de que al final, que supuestamente ayer, ya se logró nombrar como presidente de la Sala a Warner Vallecillo, que es del Partido Liberal. Y le correspondía al Partido Nacional. Aquí, esas son las que están por confirmar. O sea, las diferentes salas, justamente, no me pusieron las salas ahí pero en la Sala Constitucional estaría Warner Vallecillo, está por confirmar. En la Sala Penal, el magistrado Nelson Mairena. En la Sala Laboral, Ani Ochoa. Y en la Sala Civil, Gaudí Bustillo. Entonces, esto viene pues a confirmar que al final pues se trataba de distracciones. Pero es algo interesante que me gustaría que nos explicara nuestro invitado, antes de entrar en el tema de lo de las Fuerzas Armadas, que pasa realmente a un segundo plano, y lo de las personerías, el hecho de por qué es tan importante para que usted y yo comprendamos la dimensión, por qué es tan importante el control de la Sala Constitucional para los partidos políticos justamente en que se inicia este tercer periodo de gobierno. Muy buenos días, licenciada Emma Calderón, profundamente contento de estar con ustedes. Bueno, son muchos los intereses que se dan principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia, y la más importante, podríamos decir, porque es la parte que dirime los conflictos entre poderes del Estado. La Sala de lo Constitucional es el último intérprete de la Constitución, y en donde los antecedentes han sido muy claros. Mi preocupación como abogado, como presidente a título personal, de estos tipos de irrespetos que se pueden tener sobre alguna reglamentación que ellos mismos han establecido, nos da que no han aprendido de los antecedentes, como lo que pasó en el 2014 con la institución de toda una Sala de lo Constitucional, y que posteriormente en el 2015 se emitió una espuria y legítima sentencia del 15 de abril del 2015 en la cual se habilitó una reelección presidencial, lo cual era ilegítima, y que aún hay algunos recursos dentro de la misma Sala de lo Constitucional, al grado que desapareció del Código Penal el delito de traición a la patria. Por eso una acción que sometió el abogado Tomé me parece sin ningún tipo de sentido, nada más un sentido meramente político, porque si al no haber delito, pues no hay sanción. Por otro lado, el problema que tienen los gobernantes en Latinoamérica, licenciada Emma Calderón, es que creen que son eternos. Y sobre todo cuando usted tiene un control total o poder, muchas veces corrompe. Y si lo tiene absoluto, el poder o control absoluto en diferentes instituciones, pues corrompe absolutamente. Y esto es lo que le pasó al Partido Nacional hace menos de, o tuvo 12 años. Y estamos como repitiendo con algunas acciones. Un Estado se define por territorio, población y poder. Entonces hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Judicial está definido en 4 salas: Sala Civil, Penal, Contencioso Laboral, Contencioso Administrativo y Constitucional, que es la más importante. En este caso, desde el año pasado, en su primer pleno, existen 2 reglamentos, solo para ampliar el contexto: un reglamento interior y un interno de la sala, en la cual hay un doble candado.
en la cual se establecía que la orden de precedencia es la que predomina para ir haciendo las rotaciones forzosas de año por año para cada una de las salas de conformidad como ellos quedaron coordinados. Hubo un primer problema porque quien le tocaba por el orden de precedencia, según la Gaceta 1358, no le tocaba a la abogada Marlina Dubón, hablando del caso específico de la Sala Constitucional. Le tocaba al abogado Luis Padilla. Pero en esa misma reforma por adición, que es agregarle un poquito a cualquier artículo que ellos mismos en esa noche, el 17 de abril del año anterior, establecieron que tendría que ser por las 3/4 partes, es decir, 12 magistrados. Ellos mismos lo establecieron ahí por una reforma. Entonces le pusieron un candado que no contradice al reglamento interno que también tiene la Sala de lo Constitucional. En ese sentido, había pues un doble candado. Aclarar también o manifestar que esas rotaciones se han venido dando normalmente desde hace 22 años, desde el año 2002 al 2024, y en ese sentido, a pesar de muchas controversias que han tenido otras plenos o salas dentro del Poder Judicial, nunca había habido este tipo de problema. Lo extraño es que pues la presidenta de la Corte, a la cual tengo que reconocer que ha tenido muchísimos esfuerzos en ir mejorando poco a poco el Poder Judicial en su primer año, y de hecho como colegio reconocemos que ha habido cambios positivos. Esto viene a romper un poco, primero, el respeto a lo que ellos mismos habían establecido, si es que se da, ¿verdad? Yo todavía solo he oído notas. Segundo, es preocupante porque no se respetan ellos lo que ellos mismos establecieron y sobre todo, que son el ejemplo para el cumplimiento de un verdadero Estado de Derecho, que un Estado de Derecho es que todos estemos sometidos a la ley, y los primeros que deben de estar sometidos a la ley pues son los mismos magistrados. Yo tengo el más alto grado y concepto de todos los magistrados, y yo creo que la ciudadanía no tuviera ningún problema de estas rotaciones si hicieran ni que salieran en público, si supiéramos que no depende de ningún interés político. Sí, porque la situación es que, sí, hay que decirlo, ¿verdad? Esto se filtró porque ellos mismos lo filtraron, porque el documento inicial fue de la misma sala, que es de la misma Corte Suprema de Justicia, porque nadie va a tener acceso a un comunicado entre magistrados, ¿verdad? Es correcto. Entonces, y esto hay que decirlo, hay mucho interés y parece, pero ¿qué se está en juego, abogado, en este año para que tanto el Partido Libertad y Refundación y el Partido Nacional quieran la presidencia? Bueno, la Sala de lo Constitucional básicamente vela por las libertades, garantías. Electorales ya no pueden haber porque ya están fuera de tiempo. Pero hay recursos como lo de la Comisión Permanente, por ejemplo, en constitucionalidad. Hay recursos todavía de la reelección, todavía pendientes, que pues, se podría tener abierto. Todos los recursos que vienen de este tipo de reformas que me parecen, con todo el respeto, no sé si es de buena intención o de intenciones políticas, absurdas, que creo que más bien eran de compadre hablado, como dicen siempre, para distraer un poco lo que se quiere hacer por un lado y meter esto como un distractor, porque obviamente de entrada se sabe que necesitan 86 votos y ser ratificado, y este tipo de reformas pues no tienen consenso. Básicamente, o dilatar las reformas electorales que son tan importantes y que estamos casi a un año de las elecciones internas en nuestro país de todos los partidos políticos. 2, para que haya una ciudadanización de las mesas electorales, que sería pues lo más práctico y lo más transparente y la segunda vuelta, ese es entre otras cosas, y sobre todo que estamos dejando siempre relegados miles de temas de beneficio del pueblo hondureño en la parte del Congreso Nacional, y nos miramos con una sorpresa. Va a temblar Honduras, creo yo, de lo fabuloso de esa moción de este diputado Barrios, con todo respeto, pero me parece hasta jalada de los cabellos en este momento, y que hace antecedente. De hecho, las Fuerzas Armadas definitivamente han fallado, pero usted mencionaba 2 casos, el caso del expresidente Zelaya, un golpe de Estado a todas luces, pero bajo una sentencia también, o una resolución judicial, y lo de Juan Orlando también, de una resolución de la misma Sala de lo Constitucional, y a las Fuerzas Armadas, no es por defenderla, pero la orían
y también que se ha politizado en algunas veces, pero no podemos quitarle ese último candado o un autocontrol que debe de tener, no la alternabilidad que ellos deciden a quién poner. Lo que se refiere a la Constitución, o así lo siento yo como abogado constitucionalista, es que se respete la voluntad en las urnas y que las Fuerzas Armadas garanticen la voluntad de las urnas. Ya otros extremos que han pasado de la reelección es por sentencia, pero el objetivo de ese último candado, al quitarlo y ponerlo, que vi por ahí que él mismo decía que a la Fiscalía es politizado, o al mismo Congreso politizado. Las Fuerzas Armadas, con todo y todo, y usted puede hacer una encuesta, creo que todavía confían para que sea ese garante, o sea, un hombre que vela, que solo está observando, que se respeten la voluntad popular de un pueblo en elecciones generales. Esa sería la función, no es que ellos van a imponer o a quitar. Entonces, yo lo separo un poco del golpe de Estado, que es un hecho, que también ellos tienen una alta responsabilidad, y lo de Juan Orlando, pero ese candadito me parece... O sea, ¿usted cree que la propuesta realmente es descabellada? Descabellada y no va a pasar, y creo que eso era de compadre hablado. ¿Ese era una cortina de humo para levantar... Distraer un poco la atención sobre algún otro tema, y creo que él tiene mucha capacidad para presentar otro tipo de reformas. Yo miro que se enfocan, hacen problemas políticos en el Congreso y los quieren convertir en jurídicos, y van a rebotar a la misma sala de lo constitucional. Eso no solo ahora, viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Incertidumbre, zozobra, división. Y a mí lo que me preocupa el Poder Judicial, que les tengo el más alto grado de admiración y respeto a cada uno de los magistrados, es que este tipo de decisiones rompa esa armonía y ese buen trabajo, y se lo tengo que reconocer y decirlo, bueno, honestamente, estaba viendo en el liderazgo de la presidenta de la Corte, pero al ya usted mencionar que este magistrado es del Partido Liberal, este magistrado es del Partido Libre, este es del Partido Nacional, entonces usted le da a entender como un simple ciudadano es que las decisiones aquí, como lo dije yo, un poder está subordinado a otro poder, que es el poder legislativo, o todavía peor, a la directriz de un partido político, sea liberal, sea nacionalista. Y viendo los antecedentes pues nefastos que se tuvo de 12 años de ese poder o control absoluto de un partido político, hoy parece que la película la estamos retrocediendo y y que es raro que alguien tropiece por 2 o 3 veces sobre la misma piedra. Como dicen, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el ser humano. Pero pareciera, porque ¿no aprendemos la lección? Y sobre todo que hay una cortina de que no se acepta la autocrítica ni la mejora continua sobre los temas y las crisis que se han estado provocando. Acabamos de salir de una crisis de 4 meses en el Congreso Nacional. Se va a crear, sin duda alguna, un distanciamiento, tal vez no se llegue a crisis, porque el liderazgo de una institución en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial no es de imponer, es de dar el ejemplo con diálogo y con consensos de las alternativas. El problema no es la rotación, porque la rotación se está haciendo. Se está haciendo. Pero lo preocupante sería que no se hiciera la rotación. Claro, se está haciendo, pero no se está respetando o se está inobservando lo que ellos mismos aprobaron, y sobre todo que ¿Es un mal ejemplo realmente? Claro que sí, porque todas las otras cortes de apelación, los juzgados de letras, llegan a acuerdos firmados y publicados en la Gaceta, o sea, que son ley, y que pues de alguna manera se inobserven, y uno no le prestaría mucha atención si usted supiera que la Junta Nominadora casi le daban aplausos y wow, qué junta, y que todos eran apolíticos. Entonces, cuando usted ve que todavía existe esa incidencia política y que usted no sabe cuál es el trasfondo real, porque uno podía especular muchas cosas y no quiero tener ese papel especulativo, tuviéramos una tranquilidad que a quien pusiera no nos interesaría, pues, porque se pusieron de acuerdo. Pero cuando ya usted menciona que este es de liberal, que este tiene relación con el otro y que el otro... Pero hay que decirlo, también me puede poner la diapositiva donde están supuestamente donde ahora van a ser los presidentes de las diferentes salas, donde supuestamente esto se dio ayer en la Corte Suprema de Justicia. Esto
si vemos realmente el Partido Libre, porque Mairena ha sido afín al Partido Liberal, ¿verdad? ¿O entró por el Partido Libre? No, por el Partido Liberal entró. Entró. Entonces, porque Wagner es del Partido Liberal. Sí, Wagner... Mairena es del Partido Liberal. Ani Ochoa es del Partido Nacional y Gaudy Bostía es del Partido Nacional también. O sea, prácticamente podríamos decir de que Libre no tendría control de ninguna de las salas, pero tiene la presidencia. Pero imagínese y hablándolo, en qué dilema estamos como ciudadanos, usted y yo, que tenemos que mencionar a alguien que debe tener total imparcialidad, objetividad y cumplimiento del Estado de Derecho, es cumplir la ley porque están sujetos a la ley, principalmente ellos como magistrados, estigmatizarlos de un partido o del otro. Está bien que tenga un sentimiento, como Mujer Motagua, Olimpia o lo que sea, pero ya en este puesto, que yo creo que es el más delicado, porque la justicia, la libertad, la garantía, las obligaciones, es una cosa fundamental en cualquier Estado de Derecho, tengamos que separarlos en partidos. Y ayer escuchaba erróneamente a un miembro del Central Ejecutivo, el cual respeto mucho, José Luis Moncada, que decía que Wagner tendría que salir y respaldar la posición del Partido Liberal. Eso es absurdo. ¿Cómo va a salir un magistrado diciendo que va a respaldar la posición de un partido político? ¿En qué estado? ¿En qué mano? Es la realidad. Es la realidad. Y hay que decirlo también. Esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que antes no trascendía a los medios de comunicación. Esa es la realidad. Y ahora sí trasciende. Claro. Esa realmente es la gran diferencia. Entonces hay que hablarle al pueblo claro que no esperemos resultados distintos de ningún tipo de impartición de justicia, de mejora continua. Pero cuando se está eligiendo, todos son apolíticos, nadie conoce a nadie. Y todos sabemos que es mentira, pues. O sea, llegan por un partido político. No, estamos de acuerdo, pero una vez que llegan, es que el problema no es la libertad, el derecho a la conciencia es un derecho humano fundamental. Como le dije yo, ser católico o cualquier cuestión evangélico. El problema es que usted no guarde la independencia de un poder y el equilibrio que debe tener el Poder Judicial, porque pues usted puede entender el legislativo porque va a elecciones y tiene una bandera atrás y es público su afiliación, pero a alguien que defiende los derechos, garantías y respeta el Estado de Derecho, es decir, el sometimiento a la ley y los principios de legalidad, creo que no es de que solo sea de pantalla, de que yo no pertenezco, sino intrínsecamente por la profesión que nos enseñan que el derecho es una ciencia y que la justicia es una religión. La justicia tiene un valor fundamental en el equilibrio armónico de no dejar también un totalitarismo de cualquier gobierno o un control absoluto. Entonces, es una cuestión doctrinal que no solo en Honduras, sino en muchos países, si el poder judicial depende de la elección de un poder legislativo, obviamente no es complementario, es subordinado. Desde ahí partamos, entonces hay una debilidad, entonces no pensemos. Y con mucho respeto, yo creo que han hecho un buen papel y no nos interesaría quién rotaran si tuviéramos la certeza de que o la incertidumbre o la zozobra o la inquietud de que porque de un partido se van a tomar decisiones contrarias al Estado de Derecho, a la seguridad jurídica. La cuestión es que todos ellos, cuando usted los entrevistaba, somos profesionales, somos esto, somos lo otro. O sea, no debería de influir la parte política en sus decisiones. Porque al final también, es cierto, llegan por un partido político, pero les paga el pueblo hondureño. Claro. Ellos no son funcionarios porque están ahí de ad honorem. Se les paga, el pueblo hondureño les paga para hacer un trabajo que le beneficie al pueblo hondureño. Y es lo que a veces se les olvida, abogado. Claro, pero ¿a quién va a afectar al buen funcionamiento de un mismo poder? Porque al haber este distanciamiento y hay un ala, digamos, de 5 o 6 que se sienten afectados porque hubo una inobservancia, un irrespeto o lo que fuera, usted no va a tener esa cordialidad para manejar en un órgano colegiado, que es la Corte Suprema de Justicia, un buen funcionamiento, falta de credibilidad a lo exterior y sobre todo avances de tantas demandas y exigencias que se tiene sobre ese poder. Entonces creo que lejos de ir avanzando, que en lo particular quiero decir, la presidenta de la Corte creo que fue acertada, entre todos me pareció en lo particular y en lo personal acertada
su nombramiento ha tenido muchos avances. Lo he visto como colegio, una mora judicial espantosa que se tenía, han empezado procesos de justicia abierta. Siento que ella es un equilibrio, y así igual lo percibo yo. Siento que es un equilibrio de toda esta fuerza política que es correcto. Toda esta presión política, y ojalá que se mantenga así. Tenemos que ir a pausa. ¿Cuándo regresemos? Es descabellado también que se quite la personería jurídica a los partidos políticos que incumplen ciertas normativas. Y también viene un contragolpe a las Fuerzas Armadas, y eso es inevitable, porque el juicio de Juan Orlando Hernández va a tener repercusiones directas en las Fuerzas Armadas. ¿Qué se debe hacer en este caso? Eso es lo que abordaremos después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, y escuche bien, Visa Ficosa presenta Dinosaurios Recargados. Vive la aventura jurásica en escala real, compra tus entradas en Smart Ticket y recibe 20% de descuento al pagar con tus tarjetas Ficosa. Disfrútalo de lunes a domingos en Expocentro San Pedro Sula. Bueno, nosotros seguimos aquí recargados, pero de la política, ¿verdad? Claro. De los dinosaurios de la política, pero qué bueno. Y esto es la ventaja que tenemos en un país también, donde se vive en libertad, donde se pueden comentar muchas cosas. Yo creo que también es importante resaltar esto. Pero, retomando el tema, la Sala Constitucional realmente es, usted nos ha explicado en el primer segmento, es fundamental por todas estas interpretaciones que se hacen, conflictos políticos que tienen que tomar decisiones. Diferencia entre poderes del Estado. Las diferencias entre poderes del Estado, por eso es importante. Y es el último intérprete definitivo, que una sentencia de la Sala de lo Constitucional ya nadie puede andar interpretando de otra forma, sino lo que diga la Sala. Sí, entonces esto es bien importante, porque nos preocupa a todos. Nos preocupa a todos porque se habla de otras cosas. Por ejemplo, la otra que se calificó también como una cortina de humo, este hecho de que se suspendan o cancelen las personalidades jurídicas a los partidos políticos. Dice que contrarios a la moral, que promuevan y propicien el fraude electoral, que acepten el fraude al resultar beneficiado cuando comprueben la participación de golpes de Estado, sedición, y cuando participen en la creación de organizaciones paramilitares e irrespeten el carácter deliberante de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, esta también, ¿usted cómo considera esta propuesta de este diputado? Creo que es el suplente de Juan Barahona. ¿Cómo lo califica? Andrés Castro se llama este diputado. Bueno, el diputado... pues tiene derecho, ¿verdad? Tiene su derecho y tiene su potestad y atribución como iniciativa de ley a presentar pues lo que él quiere. Lo extraño nada más son los momentos en los cuales introducen este tipo de iniciativas que se pueden ver más bien como de autocontrol meramente político y aprovechando situaciones externas que están pasando ahora por juicios. Mire, hay que aclarar. Hay un derecho y garantía constitucional en la formación de partidos políticos y en la participación de partidos políticos, que es superior a una ley electoral, que es la reforma que le está poniendo. Entonces, independientemente, cancelar un nombre es lo que él quiere. Cancelar el partido X, digamos, cancelémoslo porque tiene vínculos, pero los partidos son personas jurídicas y hay personas naturales. Las personas jurídicas, como un partido político, no cometen delitos por sí, son las personas, y por eso están juzgadas las personas, no en la institución política. Entonces me parece, en primer lugar, que esta iniciativa, con todo el respeto, porque yo me gusta ser ponderado, no sé si fue con buena intención, pero me parece más como ir limitando derechos y garantías que ya están establecidos en la Constitución y quitar nombres de partidos, es decir, por ejemplo, que ya no esté el Pino, que no esté la DC, que no esté el FAPER, digamos, el nombre, porque inmediatamente si tienen una militancia ellos cumplen lógicamente por su membresía los requisitos para volverse a afiliar y podrían volver a inscribirse. Hoy más bien
el Consejo Nacional Electoral debe tener mucho cuidado con muchos partidos que a veces se convierten en... Sinceramente, yo hice un programa. Si aceptan los 9 que vienen, serían 23 partidos políticos los que tenemos nosotros. Ni sacan ni 5.000 votos unas. Yo la reforma las pondría más bien en el sentido y pues sugerencia, tal vez como presidentes que más bien en vez de eso, de desaparecer, más bien a fortalecer la democracia. Vaya, por ejemplo, y si decir la segunda vuelta. Más bien debería promover este diputado pues la segunda vuelta, la ciudadanización de la mesa. Pero usted sabe que eso no les conviene. A ninguno de los partidos, ni grandes ni pequeños, les interesan las reformas electorales porque no les conviene. Pero les puede convenir políticamente ahora, porque como no están tan fuertes, digamos, o está un poco más dividido en la opción del poder que únicamente partidos Lo que pasa es que solamente unidos, si hay un jaque, como dicen, si hay un jaque, ajá, ahí sí, si hay una traba, ahí sí se van a unir y van a proponerlo. Pero mire, si lo quisieran, esto lo hubieran propuesto en el primer año de gobierno, porque ya ahorita ya no caben las reformas porque no se pueden hacer reformas electorales. Ahorita ya no se pueden hacer reformas electorales, porque las elecciones ya son el próximo año. Son el próximo año, pero creo que las podrían proponer este año y las ratifican el año 2025, que son las elecciones generales, que es el próximo año, ¿verdad? Sí, próximo año. Pues todavía hay un compromiso. Y creo que en esto, si usted lo ve bien, y es el panorama que veo, ningún partido político hoy tiene por sí solo una membresía absoluta, principalmente por los independientes, en que pueda hacer opción única yéndose solo a ganar, sino que van a ver otra vez. Sí, porque hay que decirlo, por ejemplo, el Partido Nacional, el que está más estructurado, que sacó mayor cantidad de votos, pero el contragolpe que va a tener con el juicio de Juan Orlando Hernández, se estima que son unos 400.000, 300.000 votantes que va a retirarse de ese instituto político y reduciría la membresía, ¿verdad? Entonces, y esto hay que decirlo, obviamente el Partido Libre está jugando a que se va a fortalecer. Es correcto. Porque eso es lo que está pasando en estos momentos políticamente. El Partido Liberal, partido bisagra realmente, no sé qué futuro tiene, porque va a depender de las decisiones que tomen sus líderes actuales. O lo llevan al suicidio, al precipicio, o lo llevan al éxito. El partido necesita urgentemente indicar una posición clara, unificada. Pero yo hago la autocrítica, la autorreflexión. Nos bombardeamos entre nosotros mismos, ¿verdad? Y no hemos logrado consolidar una posición como alternativa real y una reconstrucción que debe tener el Partido Liberal en la democracia, en su participación histórica que ha tenido por más de 100 años en nuestro país, y creo que se ha venido deteriorando por ese compadrazgo, como usted bien dice, pero que no podemos retrasarnos en ese sentido y iniciar un nuevo proceso dentro del partido que tanto lo requiere Honduras, porque realmente quien ha marcado la diferencia estructural respecto a la Constitución, a la libertad de pensamiento y a diferentes derechos y garantías ha sido el Partido Liberal, y no ha abusado del poder. Y hoy creo que es necesario un cambio, pero las autoridades deben de hacer una autorreflexión, que debe haber un cambio radical en sus estructuras y en su liderazgo a nivel nacional. Creo que si no hacemos eso, cada día vamos a ir perdiendo la membresía que por muchas décadas la mantuvimos. Sí, ya tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que vamos a pedirles a nuestros compañeros que pues no los pongan para poder compartir, porque es muy importante realmente sus opiniones. Dice: buenos días, licenciada Emma, creo todavía en las Fuerzas Armadas y sus funciones y no deberían existir limitaciones en esa institución. Lo malo es cuando la politizan y la convierten en máquina de asesinar y arremeter contra el pueblo, y actualmente es una institución dedicada a servir al pueblo por mandato constitucional. Así que no perdamos la fe en esta institución tan noble. Solo son algunos malos hombres que la mal dirigen para bienestar propio, y otra vez con los problemas de los políticos que nunca se preocupan o proponen cosas buenas al pueblo. No veo nada malo en la reelección si un gobierno está haciendo las cosas bien, y también si el pueblo está contento. Como siempre, se olvidan del pueblo porque no nos preguntan a través de un referendo si estamos de acuerdo o no
con lo que propone el gobierno. Eso sería lo ideal. ¿Por qué no votamos por las Cortes, como lo hacemos por el Congreso y presidentes? Así que políticos, para resolver un problema, cuenten con el pueblo. Es lo que nos dice este televidente. Dice, mientras se sigue con el show, dejó el show del circo de la Corte Suprema de Justicia y el show del payaso de Ramón Barrios. Después de 2 años, el gobierno de doña Xiomara Castro no cumple con la promesa de las reformas a la ley del INPREMA, y mientras tanto la dirigencia magisterial permanece calladita y desmovilizada. ¿Será que hasta el 26 de enero del 2026 se aprobarán para dejarle el compromiso al gobierno que venga y a Majupen donde está? Bueno, les dieron un aumento a los maestros ayer. Ayer, correcto. Pero interesante lo que nos decía el primer televidente, y hay que reconocer, las Fuerzas Armadas es una institución que goza todavía, a pesar de las malas decisiones de algunos de sus líderes, de un respaldo popular. Y con credibilidad. Y de hecho compartimos, porque realmente es el último candado, y yo lo miro en el sentido de quitarle esa facultad de garantizar, no es que van a imponerlo, vuelvo a repetir, garantizar que la voluntad popular mediante una votación directa del pueblo sea respetada. Porque si usted se lo deja a otra institución, como se pretendía en esa iniciativa, o ese globo sonda, dejárselo a la Fiscalía o al mismo Congreso Nacional, es volver a politizar la voluntad soberana del pueblo, que son unas elecciones generales. Entonces las Fuerzas Armadas, creo yo, y creo que un 90% todavía confían en el buen servicio que han dado, y también con algunas inobservancias, ilegalidades o acomodos que se han dado en la parte política por algunos gobernantes en la nueva década, en los últimos 40 años en nuestro país. Sí. Vamos con más mensajes. Dice, en el país no hay leyes. ¿De qué leyes se habla? Solo hablan leyes a sus propios beneficios, que se dejen de mentiras, nos dice este otro televidente. Vamos, dice, buenos días. El deseo del Partido Nacional es tener la presidenta de la Sala de lo Constitucional en este momento. Es que coincide con el juicio de Juan Orlando Hernández, y los nacionalistas desean protegerse a nivel judicial. Entonces, volvemos al mismo punto, cada quien tiene su punto de vista. Claro, y puede tener, y no deja de que puede tener razón, pero el problema no se trata, imagínese, y qué tristeza, estar hablando de que estamos en manos de un magistrado de un partido o de otro partido, en vez de estar en manos de la justicia real. Y parece paradójico, pero esa es la realidad. Entonces, lo que nosotros hemos venido aquí es que se respete la institucionalidad y los acuerdos, lo que establece la ley, los principios de legalidad, no lo que quiera un político o un presidente de un partido o un diputado de un Congreso Nacional o un empresario, sino lo que dicta la norma, lo que prevalece en la norma, lo que establece la Constitución. Yo creo que los estudiantes de Derecho ahora han de decir que para qué llevan constitucional si nadie respeta la Constitución ahora. Todo la quiere interpretar. Nos pasó. Los mismos maestros de Derecho Constitucional que nosotros nos impartieron clases en la universidad, nos hablaban de los artículos pétreos con tanta vehemencia. En el proceso de reelección nos dijeron después lo contrario, porque eran diputados. Sí, los artículos pétreos, bueno, yo tuve la oportunidad, yo saqué una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y la primera promoción aquí, y son 12 y son intangibles, es decir, intocables, y eso fue lo que se trastocó, en resumen, en la sentencia política que se dio el 15 de abril del 2015, y mire los resultados. Entonces, eso es lo que nosotros comentábamos, licenciada Emma Calderón, estamos tropezando con tanto antecedente nefasto, con tanto autocontrol, con tanta debilidad institucional, con tanto deterioro, con tanta división, qué es lo que estamos construyendo y qué beneficio y resultado positivo en la prosperidad de Honduras hemos visto en los últimos 10, 12 años o 16 años, ninguno. Todo se acomoda a la parte política y no al interés nacional. Yo creo que ya no podemos estar en un gobierno que no olvida, sino más bien de solidaridad y de prosperidad, que eso es lo que queremos los hondureños, en un irrestricto respeto y sometidos a la ley, que es el equilibrio para el buen funcionamiento de cualquier sociedad en el mundo, y que eso es lo que hemos estado perdiendo por acomodos políticos o por ventajas políticas. Imagínense lo que dijo ese mensajito, que ahora es que son los nacionalistas que por eso quieren tener control.
sea quien fuera, no nos interesaría que fuera los mismos, pero que se hagan bien y se hagan con respeto a la institucionalidad de nuestro país. Sí, tenemos otro mensaje que vamos a dar lectura porque es importante realmente, porque a veces uno tiene un enfoque de vista, el televidente tiene otro, pero es bueno también su punto de vista. Dice, buenos días, el deseo del Partido Nacional es tener la presidencia de la Sala Constitucional en ese momento. Ya lo habíamos, porque desean protegerse a nivel judicial. El otro mensaje dice, no, es el mismo, lo mandaron 2 veces ese mensaje, y era lo que comentaba, pues, hay muchos intereses, y este año es un año de mucho revuelo, porque ya estamos en un año electoral. Correcto. Ya viene un año electoral. Entonces, vienen muchas jugadas, vienen muchos intereses, vienen muchos acuerdos, y es importante, como decías, tener el control. El hecho de que el Partido Liberal tenga el control de la Sala Constitucional garantiza realmente un equilibrio, y que no sea el Partido Nacional ni el Partido Libertad y Refundación, que son los que están, que si ellos se unieran, estuviéramos en paz tranquilamente el pueblo hondureño y no tuviéramos tanta controversia. Pues en realidad el partido ni debería de estar metido en ninguna decisión de ningún partido, en ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar. Aquí lo único que abogamos es por lo que conocemos casi a todos los honorables magistrados, que prime todo eso que se les enseñaron desde la universidad, su ética profesional y el respeto al Estado de Derecho, que es someterse a la ley, a los debidos procesos y al cumplimiento de lo que ya está preestablecido como una ley que manda, prohíbe o permite. Entonces, si ellos, con el respeto, separando la parte política, no lo que una ideología o una doctrina o un mandato de un político, pues estaríamos en buenas manos. Yo tengo el más alto concepto del abogado Wagner Vallecillo, separándolo de la parte política. Si es por la parte política, pues le podría decir que el Partido Liberal ha sido abanderado por historia de la alternabilidad en el poder, y la alternabilidad del poder es en todo aspecto, que es un acto más democrático, respetando lo que establece una disposición legal establecida por ellos mismos. Entonces, pero si ya lo está mezclando como ese mensajito que es que uno es porque creen, porque eso es hipótesis, que porque Juan Orlando, que por el otro lado es porque quieren tener autocontrol, y no se saben porque realmente aquí uno no sabe muchas interioridades a qué se puede deber estos movimientos, pero si lo hicieran es que los movimientos están permitidos. Lo único que era llevarlos al pleno, someterlos, y ahí podría quedar el abogado Wagner, y legitiman lo que ellos mismos pues acordaron de buena fe por la buena construcción que están haciendo. Pues yo reitero que finalmente nosotros como Colegio de Abogados respaldamos la gestión de la presidenta de la Corte por el buen manejo que ha venido haciendo. Está haciendo estas rotaciones, pero sí, a título personal como presidente, pues exigimos que se respete lo que por el buen manejo, por la cordialidad y por los futuros resultados y metas que quieren tener en conjunto como órgano colegiado. Y creo que estas decisiones que se cambian y se respetan no es un buen ejemplo a lo interior ni lo exterior del Poder Judicial. Sí, porque es primera vez que vemos este problema por el control. No, ha habido cosas peores, la institución... No, sí, la institución fue lo último, pero a raíz de la destitución no se había vuelto a tener este tipo de incidencia, pues de quererse permanecer, porque tengo entendido de que es que la magistrada Marlina quería quedarse, eso era lo que había trascendido, ¿verdad? Que quería quedarse en la presidencia. Pero también no se sabe si era tan cierto, pero cierto, son las especulaciones. Sí. Pero luego de que le correspondía el Partido Nacional, el del Partido Nacional, y ahora que aparecen con el del Partido Liberal. O sea, este tipo de cosas también deberían de manejarse al interno de la sala, ¿verdad? Correcto. Porque al final lo que comprueba el pueblo hondureño y lo que usted decía, que al final tenemos magistrados políticamente comprometidos. Así es. Entonces puede haber una justicia real, justa y legítima cuando tenemos, ¿cómo se dice?, un compromiso, o tenemos una limitación para tomar decisiones realmente objetivas e imparciales. Eso se llama conflicto de intereses. Cuando yo, para tomar ese vaso de agua, tengo un conflicto de intereses porque no estoy seguro quién lo hizo o no lo hizo, entonces yo tengo un sesgo inconscientemente, no puedo favorecer o desfavorecer bajo una decisión que yo debo tomar en respeto a la legalidad, al Estado de Derecho,
porque me limita ese conflicto de interés, no por ser liberal, sino por las personas que me pueden presionar para tomar o no una decisión. Y segundo, si la presidenta de la Corte Suprema es la presidenta, uno debe respetar esa jerarquía que por eso se tomó, y no subalternos pueden usurpar esa, o sea, no subalternos no son, sino compañeros, no pretender usurpar ya las atribuciones y funciones específicas ya delegadas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a estar al pendiente, el tiempo se nos ha agotado, abogado. Obviamente vamos a estar al pendiente, esperemos que en todas las salas pues se lleven estas rotaciones de acuerdo a lo pactado por el bien del pueblo hondureño. Y establecido en ley. Y establecido en ley, porque es una ley, como nos explicó el abogado, que ellos mismos establecieron cómo iba a ser este tipo de rotaciones. Sí. Y eso es lo que menos, si ellos como magistrados, como garantes de la aplicación de justicia en el país, no respetan los mismos acuerdos, eso es un mal mensaje. Un mal mensaje, creo que sí. ¿Qué espera usted de la Corte Suprema? Bueno, espero que pues todas estas acciones, no importa quién roten, sea como ellos lo establecieron, bajo los principios de legalidad, y siga y continúe la armonía y el buen trabajo, tengo que decirlo honestamente, que estaba realizando pues está realizando la presidenta Rebeca Raquel, que Raquel es apellido, no es nombre, que mucha gente cree que es segundo nombre, Obando, puedan continuar en buenos avances o positivos avances que han hecho este año, y que no se rompa esos buenos trabajos por estos disensos o este irrespeto o inobservancia a lo que ellos mismos han establecido como normas internas dentro del Poder Judicial. Sí. Muchísimas gracias al abogado Rafael Canales, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, por haber compartido con nosotros sobre este tema. Nosotros en los noticieros de Impacto vamos a estar al tanto. Esperemos que ya salga humo blanco, que ya definan quién va a ser, que se haga la rotación, porque yo creo que lo más importante es que se roten las presidencias. Quien que sea lo que ellos decidan, pero que eviten este tipo de politización a un poder tan importante como lo es el Poder Judicial. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en Noticiero Impacto, pero antes vamos con Ani y con Catherine, que ya están listas con Hola Honduras con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero el próximo lunes aquí en punto de las 7 de la mañana, aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.